Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Su profesora Melina Paella Soto, con ustedes de nuevo en este tema sobre educación religiosa, en el tema tan bonito que vamos a tratar sobre Abraham. Así es que acompáñame a ver qué nos trae la diapositiva. Te voy adelantando que esta diapositiva es un resumen de todo lo que te voy a contar, así es que la vas a copiar en tu cuaderno, esta y la tarea que sigue. Solamente son 2 diapositivas, pero yo te voy a ir narrando un poco la historia de quién es Abraham, más conocido como el padre de la fe y amigo cercano de Dios. Bueno, ahora te voy a decir por qué padre de la fe y por qué amigo cercano de Dios o un buen amigo para Dios, ¿no? Dice que Abraham, significa padre de muchas naciones, ¿ya? Abraham fue el patriarca de los hebreos, una nación súper grande, ¿ya? Que obviamente fue fundador de los judíos y es conocido como el padre de la fe. Ya, él su papá era Sem, y Sem a la vez era hijo de Noé. O sea, quiere decir que era nieto de Noé. Imagínate, o sea, era uno de los hombres que Dios a Noé cuando hubo, ¿no? La arca de Noé que te había contado, dejó la tierra sin nadie, entonces él empezó con su familia y su papá no estaba dentro de esa embarcación, entonces lo tuvo Abraham. Entonces imagínate la fe que le tenía porque ya había pasado la inundación, ¿no? Y obviamente su familia fueron uno de los testigos y es por eso que su fe era súper grande, ¿ya? Entonces, tenía obviamente él a su esposa, que era Sarai, que también él cambió de nombre, ¿sí? Recuerda, entonces también su esposa llega a cambiar su nombre. Su primer nombre significaba padres exaltados. Después, cuando ya le cambiaron, ya Dios le dijo vas a cambiar de nombre. Entonces ahí se llama padre de muchas naciones, ¿ya? Él vivió en un pueblo llamado Ur, ubicado en Mesopotamia, en esos antiguos tiempos, ¿no? Como habrán escuchado mucho a Dios, porque Dios le hablaba directamente, uno de esos le pide que emigre a Canaán, que deje a su familia, y él lo hizo. Entonces es por eso te voy a demostrando que va la primera fe que él tiene, que demuestra, porque él le dice retírate y él se va de su tierra Ur a Canaán. En eso le dice, ¿no?, que si él se sitúa en ese lugar, él va a ser el patriarca de muchas naciones, que lo va a hacer que su descendencia incluso va a tener reyes, va a tener todo, porque va a hacer que prospere, que sus descendencias sea abundante. Es por eso que también de Sarai se convierte a Sara. Entonces, Sarai significaba mi princesa y ahora el cambio significa solo princesa. Ya, entonces es por eso que incluso los dos cambian. Uno, porque ellos dos en unión como pareja iban a ser forjadores de una descendencia importante, como son los distintos tipos de religiones que nace de su descendencia. Entonces, si Abraham es el padre de naciones, Sara es la madre de las naciones, madre de las futuras naciones también se le conoce. ¿Por qué? Porque ellos dos como pareja ya les expliqué, ¿no? Dios le promete, hizo un pacto con él, por eso es amigo de Dios, porque hizo un pacto, se le conoce, que él tendría tierras, incluso que dentro de su familia nacería el Mesías. Y recordemos que María, ¿no?, es dentro de la familia de Abraham, ¿no? Entonces, obviamente todo lo que Dios le dijo se cumplió. Tierras inmensas, dentro de él tendría reyes, dentro de él tendría
al Mesías, todos ellos venderían de su sangre prácticamente, pues no, ese fue el pacto que Dios hizo con ellos. Y bueno, chicos, es así entonces como continuamos con la historia de Abraham. Entonces a este pacto de Abraham con Dios se le conoce como el pacto perdurable, incondicional, donde Dios promete a Abraham ser el cimiento del Mesías, promete que le dará tierras, promete una nación grande y que le daría muchas descendencias, también bendición, protección para él y los suyos. Dios reveló a través de Abraham su plan para la salvación de todos los seres humanos y sus promesas se convirtieron en una afirmación para las futuras generaciones. Dios llamó a Abraham para ser el complemento de sus bendiciones. Dios usó a Abraham para desempeñar un papel central en la historia de la redención y que termina en el nacimiento de Jesús. Abraham se convierte en ejemplo de fe y de esperanza en la promesa de Dios, ya que él a sus 100 años y Sara a sus 90 años llega a concebir un hijo. Ella no podía, ya entonces tienen un hijo al que llaman Isaac, el que ríe. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la historia, ¿no? En la Biblia, todo esto lo encuentras en Génesis 17, ¿ya? Desde el 1 hasta abajo, Génesis 17, del 1 y sucesivos, ¿ya? Entonces, obviamente dice que como ya intentaron muchos años, Sara, pues obviamente una mujer tan hermosa, no pudo tener hijos con Abraham. Le dice a sus siervas, ¿no? A sus ayudantes que tengan hijos con él. Y entonces, pues obviamente también tienen ahí un hijo, ¿ya? Pero con Sara también tienen un hijo porque vinieron unos ángeles en forma de humanos, él los hace pasar, le dice que van a tener hijos y ellos todos se ríen porque no puede ser posible, ¿no? Intentaron por muchos años. Y es ahí donde Isaac dice el que ríe. Eso es lo que significa Isaac, ¿ya? Entonces, él ya como era su único hijo, el más adorado, el amado, que lo tuvo a una edad avanzada. Pero recordemos que ellos antes vivían 300, 400 años, ¿eh? O sea, tampoco no era ni tan viejo ni tan joven. Para nuestra edad, obviamente es una persona guau, ¿no? Pero para esos tiempos, obviamente que, pero de todas maneras influencia a los años, ¿no? Y bueno, pues Agar y Sara tienen el hijo y lo aman, lo educan, los dos juntos, pero Dios de nuevo le dice que los lleve al monte cuando tenía 12 años Isaac. Y bueno, es así cuando Dios probó la fe y obediencia de Abraham en llevar al monte Morai, pues a los 12 años, para sacrificar a su hijo, que era el más amado, ¿ya? A pesar de que él lo había esperado por tantos años, ¿ya? Él dijo no. La fe, obviamente, Dios le estaba pidiendo, entonces su fe era más grande y obedece para un sacrificio y empieza, ¿no? Con una oveja que da el sacrificio para Isaac. Y donde Dios le dice alto, ¿no? Antes que le pase algo porque ya estaba con el cuchillo y todo. Y es por eso que justamente se le prueba ahí la fe de Abraham.
Y bueno, acá tenemos a Isaac echado ahí y él a punto cuando antes que Dios le dijo no y ya pues le explicó que no, que era para probar su fe y el borreguito más puro, más blanco, más lindo fue el que fue no ofrecido a Dios. Y bueno, y Abraham llegó a vivir hasta los 175 años y para que continuara lo que Dios dice que dentro de sus raíces tenía, dentro de su familia tenía que nacer el primogénito que es el Mesías, el futuro Mesías. Obviamente a Isaac se le buscó una mujer dentro de su linaje, ya que fue Rebeca. Entonces así estamos viendo la historia de Abraham, que es tan bonita. Y bueno, pues acá tienes todas las preguntas, ¿no? ¿Quién era Abraham? Te conté dónde vivía. También, ¿qué le dice Dios? También te estoy diciendo qué le dice. ¿Qué hizo Abraham? También, ¿no? ¿Qué cosas dio para el viaje? Ya sabes, ¿no? A Isaac, a un borreguito muy hermoso, un cuchillo. ¿Cómo fue el viaje? Doloroso, porque imagínense, su el hijo más amado, el primero que había tenido después de muchos años. ¿Y qué le dijo a Dios? ¿Qué le dijo Dios a Abraham al llegar a Canaán? Que esa sería la tierra prometida donde obviamente nacería ahí, heredarían la tierra elegida, la tierra esperada, pues, ¿no? Y bueno, de todas maneras lo encuentras en Génesis 17. Chao, chao chicos, cuídense.